Y Violeta, pues ya vamos entrando a la queridísima mesa autónoma, Violeta, con nuestra querida Jesús Cervantes y el doctor Héctor Javier Sánchez. Pero yo quisiera pedirle su opinión de esta participación que tuvo la presidenta en la CELAC y estos temas que nos parecen también bien interesantes, que ella convoca, ¿no?, a esta cumbre por el bienestar económico, pero habla de cuatro temas que nos parecen también interesantes: el tema alimentario, el tema tecnológico, ¿no?, que es un tema, el tema también farmacéutico, y esta otra cuestión. También el tema, pues, de la integración, que también nos parece muy, muy importante, Héctor. Sobre eso, que tuvieras algún comentario. Sí, me pareció muy bien. Yo creo que en el poquísimo tiempo que estuvo ahí, a mí me hubiera gustado que le dedicara más tiempo. Creo que le sacó muchísimo jugo. De hecho, con las entrevistas que tuvo con los presidentes, el de Brasil, por ejemplo, con Lula, ¿no? El que tuvo ahí con Colombia, en fin. Y estos temas que para nosotros son vitales, ¿no? Quiero referirme especialmente, bueno, los cuatro son especiales, ¿no? Recordemos ahora la gran dependencia que tenemos en México de algunos granos, con lo cual pues perdimos mucha seguridad y soberanía alimentaria, lo cual creo que es muy importante. Recordemos aquella frase que decían que era más barato pues comprarlo fuera que producirlo aquí, y pues ahora sí que el campo se olvidó muchísimo y estamos pagando las consecuencias de ello, ¿no? También está el tema de la tecnología, que justamente ahora, pues, me parece que gran parte de la disputa que se tiene entre Estados Unidos y China va no solo en la parte comercial, sino también en la parte de la tecnología, donde me parece que China va muchísimo más avanzado que Estados Unidos. Y el otro de los fármacos, que aquí en México es un problema que no se ha podido resolver. Recordemos que aquí, además de todo, de los sobreprecios, la corrupción que ha habido en este tema, bueno, el desabasto que tenemos y el problema de las patentes también, ¿no? Me viene a la mente en la época cuando apareció el VIH-Sida, aquí en México, en los 80, donde, bueno, pues el acceso a los medicamentos era sumamente difícil. Por ejemplo, el AZT solo se podía adquirir cuando estaba uno dentro de un protocolo, y había mucha mortandad hasta que Brasil se atrevió por ahí del 2001 a romper la patente con la que se hacía este fármaco, y bajó la mortalidad que se tenía en aquel país a más de la mitad, ¿no? Es decir, entonces es un problema de salud pública, es un problema de seguridad nacional, me parece. Qué bueno que lo trae a la mesa, y por supuesto la integración, que desafortunadamente estamos viendo que en América Latina pues no estamos muy integrados, que digamos. Pues ahí está el bloque, por ejemplo, de El Salvador, el de Ecuador y el de Argentina, versus otros países pues más progresistas, y en otro bloque pues metería yo a Nicaragua, que bueno, pues algún día hablaremos de este país tan lastimado, y que bueno, las condiciones en las que están desafortunadamente no son las mejores. Entonces, qué bueno que Claudia Sheinbaum se ve en este tipo de partes, y que ojalá pues se llegue a concretar, y que efectivamente ahora que pues va a haber nuevos movimientos tanto en la ONU como en la misma CELAC, ya está creo que eh, Petro como presidente tempore, pues México ahora sí efectivamente, como en los tiempos de Fidel Castro se decía, voltee más al sur y no solo voltee para arriba. Pues sí, y con los garrotazos de Donald Trump, pues, es difícil no voltear para Y arriba. eso que somos sus aliados, ¿no? Y Imagínate si eso que no. somos sus aliados y que no quiere dañar a México, dice, Eso sí. dice nada más. Pero bueno, la ventaja es que tenemos allá a Jesús en el Sí, norte del país para contener todas las nos está arbitrariedades cuidando ahí. de Donald Trump. Ella es la salvadora, es la salvadora. Vamos a ver Sí. que se Y aviente un tiro vemos, con Jechucha, no, sí. ahí sí, para que veas. Y qué que me dura sí, pues sí. ese ex cabeza de zanahoria. Este, Y pues resumiendo cabello, ¿eh? así es. Muy buenos días, un abrazo a todas, qué gusto verte, Violeta. Yo ya tengo Igualmente. aquí mi taza La taza rompevientera. No, rompevientera. ¿Qué Ah, tal? Oye, wow. qué pues bueno yo, que tú sí viniste por tu taza, sí, 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 sí. sí, claro, yo cumplo, yo Yo te voy cumplo. a caer la otra semana, Ernesto, ¿eh? Eh, Eso dijo, creo que la semana antepasada, A ¿verdad? Sí, esto, sí, no, sí, me así ganó se el la pasa, tiempo. así se la pasa como Ah, mira, candidato como a candidato le voy diputado, a sí, decir a sí. Claudia Sheinbaum, para que te meta en cintura.
Oigan, pues este tema de la CELAC a mí me pareció muy, muy interesante en el aspecto político. Evidentemente que todo lo que dijo ahorita Héctor, pues es sumamente importante esta cooperación en estos cuatro temas, pero a mí me gustó mucho su participación en el aspecto político. Ya lo decíamos en alguno de los programas que iba a pasar a convertirse ella en la líder, ¿no? La líder de estos países sudamericanos y centroamericanos que están siendo tan golpeados por diversas razones, ¿no? Pero que la posición que ha ganado hoy Claudia Sheinbaum ante los embates de Donald Trump le han dado un nuevo papel en el orden, ¿no? En el orden latinoamericano. Creo que la están viendo como una verdadera líder. Si en algún momento pensamos en Brasil con Lula cuando fue un líder, cuando estaba en su mejor momento en la anterior presidencia, hoy no puedo decir lo mismo, que está en un gran momento, pero en el anterior él tenía una fuerza como líder y creo que Claudia Sheinbaum está agarrando este papel ahora y me gustó cuando le aplaudieron, o sea, cuando habló de esta parte de la integración económica, le aplaudieron y pasaron la cámara ante los líderes y había una sonrisa, como una satisfacción de quienes se encontraban ahí es cierto lo que está diciendo, vamos hacia allá, ¿no? Como que es un personaje que les está dando confianza, que se puede enfrentar un personaje como Donald Trump sin perder tanto, porque bueno, sí hemos perdido, pero no tanto respecto a otros países. Espero que no se escuchen los ladridos de mi perrito. Sí, se escuchan. Ay, y puse puse ¡Ey! Lobito, vete para allá. Perdone, puse los audífonos justamente para eso y parece que no resultaron. Bueno, el caso es que políticamente me parece que tuvo una gran actuación y creo que va a ser la líder, va a ser la líder de Latinoamérica en los próximos años, ¿no? Oigan, y nada más como paréntesis antes de pasar al primer tema, bueno, no como paréntesis, sino algo muy importante también de esto, es su pronunciamiento en torno al bloqueo A Cuba. y lo de Venezuela, que a mí me pareció pues muy importante, Jesús. ¿Sobre eso quisieras comentar también algo? Sí, bueno, dijo que México siempre ha estado en contra de este tipo de bloqueos. Mencionó primero Cuba y bueno, lo que está haciendo Claudia es no nada más soy una mujer que llega a la presidencia por primera vez en México, sino que además traigo los principios de lo que fue el movimiento de regeneración en un inicio. O sea, eso es bien, bien importante porque toda esta semana ha sido de eso, ha sido de recalcar por qué se llegó a la presidencia, ¿no? Y entonces, como buena gente de izquierda que ha venido transitando desde sus épocas de estudiante, pues defiende a la isla caribeña y se manifiesta totalmente en contra como ha sido la tradición de México. Y bueno, en un evento como este, pues qué mejor que hacerlo ahí, ¿verdad? Dándole todo su apoyo y reconociendo que ahora hay otro bloqueo, hay otro país al cual suman, que es Venezuela, ¿no? Entonces, sí, me pareció muy bien. Tiene muchos matices su participación, indudablemente. Ya, Sí, yo nada más gracias. quisiera recordar, ojalá que Claudia Sheinbaum en algún momento, ahora sí que tenga muy en cuenta la experiencia que estuvo en la década de los 70, donde si ustedes se acuerdan, hubo la parte que tenía que ver con los países del tercer mundo, que hubo incluso aquí en México, la Universidad del Tercer Mundo, allá en San Jerónimo, si mal no recuerdo, y que de alguna forma ya después documentos revelaron que pues Estados Unidos estuvo apoyando precisamente a Luis Echeverría Álvarez para que asumiera el liderazgo de los países de América Latina, para de alguna forma, por un lado, contrarrestar la figura de Fidel Castro y por otro lado, tener a México como punta de lanza, ahora sí que también controlando pues al resto de países de América Latina, ¿no? Ojalá
que en esta coyuntura que tenemos, que es sumamente compleja, sumamente peligrosa para México, por los daños que Estados Unidos nos puede ocasionar, pues que se vaya con mucha precaución, que pues ahora sí que establezca ahí todas las alianzas que pueda, no necesariamente para tener contento a Estados Unidos, sino efectivamente para lograr un beneficio tanto para México como para el resto de países de América Latina, que desafortunadamente, pues aunque se supone que nos fue bien porque nada más pues hubo aranceles del 10% casi en la mayoría de los países de América Latina, pues no siempre hemos estado muy bien en términos de lo que es la política interior respecto a Estados Unidos. Ya, gracias Héctor. Pues me gustaría pasar un fragmento ahí del video que publicó, bueno, ahorita estábamos viendo el que publicamos nosotros en Rompeviento, pero también el que publicó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, porque también otra cosa que me parece que llama mucho la atención es el recibimiento que tiene, es verdaderamente como si hubiera llegado ahí el presidente de los Estados Unidos, o no, un recibimiento verdaderamente importante, el recibimiento más importante, incluso en las propias redes sociales de Xiomara Castro, pues lo que más publicó ella es Claudia Sheinbaum. Vamos a ver este spot que publicó Claudia Sheinbaum y regresamos. Vengo a nombre de un pueblo generoso y solidario. Hoy, después de 15 años del primer encuentro de esta comunidad, es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos. Desde México partimos de una premisa básica: una región más unida es una región más fuerte. Por eso, el día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe, para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. Ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas. Rechazamos las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo. Como la primera mujer presidenta de México, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Que viva América Latina y el Caribe. Pues ahí está el recibimiento y bueno, ya estaremos viendo también las imágenes que estuvo publicando en sus redes sociales Xiomara Castro, además de sentarse a un lado de Claudia Sheinbaum, en fin, pues muchos mensajes de un poder que ha ido adquiriendo Claudia Sheinbaum, un prestigio a nivel nacional e internacional importante. Además llama la atención que no solamente es en el continente americano, sino también en Europa. También hay un reconocimiento al trabajo, a la presencia, al posicionamiento y postura de Claudia Sheinbaum, y eso pues hay que decirlo también, ¿no? Salvo que quieras añadir algo más, no sé, creo que te toca a ti, Héctor, o a Jesús, no No, sé. creo que Jesús, ¿A Yo, Jesús? Sí, Jesús, ¿quieres decir algo? yo nada más agregaría que la gente que le está llevando imagen a Claudia está muy, muy certera. Los vestidos, no sé quién se los está diseñando con todos estos llamados que tiene a la cultura mexicana, ¿no? Son muy importantes. O sea,
no nada más, dicen que no nada más hay que ser, sino parecer, ¿no? Y ella se ve una mujer sumamente segura, eh, el cabello recogido, que haya ido de rojo. La verdad es que pudiera parecer muy frívolo esto que les estoy diciendo, pero el hecho de ir de rojo también es el foco inevitablemente te lleva al color rojo, son colores muy fuertes, que te resaltan, que te dan brillo, o sea, tiene una imagen muy, muy bien cuidada, no nada más su discurso, y eso creo que es muy importante a diferencia, o sea, es totalmente distinto al presidente que teníamos, ¿no? Andrés Manuel era muy desgarbado, ¿no? Y eso mucha gente pudiera decir, pero ¿qué importa si fue un gran presidente, un gran estratega político, un hombre de poder, etcétera? Sí, lo es. Pero en Claudia Sheinbaum se están cuidando todas esas cosas y a mí la verdad sí me gustan todos esos cosas que están cuidando desde que inició, cuando puso las mujeres detrás, la mujer indígena, y luego poner siempre en cada una de sus presentaciones en la mañanera estos trajes donde realza la presencia indígena que tenemos aquí en México, ¿no? Para mí también eso es de llamarse la atención, aunque yo sé que les puede parecer muy frívolo, lo quería decir. No, gracias, Y nada gracias. más a mí, si me permite nada más responder un comentario que hizo favor hacer Carlos Sánchez Báez, donde me pide que me informe por qué Castro no intervino en México y no apoyó a guerrilleros. Bueno, aquí habría que recordar que mucho del movimiento cubano, del movimiento 26 de julio, se dio justamente aquí en México. Recordemos que salieron allá de Tuxpan, ¿no? En el puerto allá en Veracruz, y que justamente pues tuvo, digamos, arreglos para que para que Cuba no interviniera en la política interna de México. De ahí que por eso, por el apoyo que recibió por las autoridades mexicanas, sobre todo con el apoyo de Lázaro Cárdenas en aquel momento, fue que gracias, pues recordemos que estuvieron en la cárcel, ellos estuvo el Che Guevara en la cárcel, los agarraron ahí en un rancho haciendo entrenamientos, cosas de estas, ya los tenían súper ubicados y de alguna forma los dejaron pues seguir, ¿no? Hacia el Granma, desde donde partieron en noviembre precisamente, ¿no? Y que por eso Carlos Sánchez, pues por eso no intervinieron en la política interna de México, porque fue un acuerdo que se llevó en aquel entonces. Creo que hay Gracias. Héctor, creo que hay un busto a Macedo, ¿no? Ujú. Ahí Sí, en la allá, Ciudad de sí, México, en el centro, no sí, sé si en el sí, sí. centro o ahí en la colonia Juárez, hay un Bueno, busto a y Macedo varios, también. ¿no? También hay a José Martí y varias cuestiones que tienen aquí en nuestro país, ¿no? Sobre Cuba, ¿no? Y en Cuba lo propio también para México, ¿no? Donde pues sabemos Sí. que siempre se nos ha querido mucho allá. Ir uno a Cuba y decir que es mexicano, pues ya es como si se le abrieran las puertas del cielo de todo, ¿no? La verdad es que hay mucho reconocimiento al pueblo mexicano en todo lo que tiene que ver pues, con Cuba, ¿no? Salvo en el periodo de las enchiladas, ¿no? ¿De acuerdan de Sí, Fox y de ujú. su canciller, ¿no? Que decía que los cubanos estaban ardidos y rollos muy absurdos, ¿no? Que la verdad ni vale la pena comentarlos, ¿no? Así Sí, es. sí. ¿Y Pues, cómo olvidar aquellos bailes de Va por Cuba? No sé si lo recuerdan, eran casi cada fin de semana donde se hacían colectas en los años 92, cuando estaba iniciando el periodo el periodo especial, especial. Ujú. y Ujú. gran apoyo a Cuba por parte de México. Digo, yo no faltaba cuando fue la época en que pasé por ahí, en que iba llegando, iba justamente rumbo a Cuba y ahí fue donde conocí grandes amigos de Cuba, ¿no? Son un país excepcional. A mí me Sí, encanta sí, Cuba, sí. realmente. Sí, muchas gracias. Sí me toca Ernesto, ¿verdad? Creo, muchísimas gracias. Nada más, antes de pasar también a estos temas que hemos acordado, lo de Venezuela me parece que no es menor. Si Ujú. siempre decimos son pues cientos, ¿no? Cientos realmente de sanciones económicas que le ha puesto, incluso a algunas por materia prima, Estados Unidos a Venezuela, y que la presidenta, yo estaba tratando de recordar, ustedes ya me dirán o alguien de la audiencia, si el presidente López Obrador se había
pues pronunciado sobre Venezuela y no recuerdo, y ahora que ya lo haya hecho en este contexto que estamos viviendo de Donald Trump, de lo de Cuba, ¿no? Que lo ha hecho históricamente el gobierno mexicano, salvo, como ustedes decían, algunas excepciones, pero ahora agregar Venezuela me parece interesante, sobre todo, platicábamos ayer en el contexto de los BRICS, ¿no? Recordemos que el presidente Lula da Silva pues no aceptó Correcto. que entrara Venezuela a Ujú. los BRICS, fue un gran opositor, y que haya ido la presidenta a la CELAC y que haya dicho, pues también nos manifestamos en contra de este bloqueo que está viviendo el pueblo de Venezuela, me parece importante. Sobre esto, Héctor, ¿qué comentar? Sí, qué bueno que tocas ese punto, ¿no? Recordamos que ahí Venezuela era uno de los países que ya se daba por un hecho que iban a entrar en los BRICS y sorpresivamente Lula dijo que para nada, ¿no? Que no iba a aceptar que Venezuela entrara. Y a mí me parece que en este contexto de la CELAC, bien puede ser México un intermediario para suavizar las cosas entre Brasil y precisamente Venezuela, ¿no? Que recordemos, no solo es el problema con Venezuela, ¿no? También ha tenido algunos altercados con Colombia, ya no se diga con Argentina, por eso hace rato ya hablaba de que en estos momentos de coyuntura, pues América Latina está lejos de la integración que en algún momento se hubiera deseado, como el mismo postulado de Venezuela lo establece, la gran República Bolivariana, ¿no? Y que ahora, pues desafortunadamente hay países que pues están muy aliados con Estados Unidos, o no sé si llamarlos aliados o muy pues, sometidos o sumisos, cualquiera de estas dos formas da lo mismo. Por ejemplo, el caso de El Salvador, ¿no? Que ahora ya está, ya le abrieron las puertas, Bukele ya abrió las puertas de las cárcel, de la cárcel, de la megacárcel de El Salvador para cobrar en Estados Unidos a los deportados que vayan enviando ahí y que precisamente pues muchos de ellos parece ser que van a ser de Venezuela o ya hay algunos de Venezuela ahí, ¿no? Entonces, esta serie de conflictos, si Claudia Sheinbaum me parece que puede aprovechar esto, me parece que sería una muy buena oportunidad, insisto, siempre yendo con cuidado porque tenemos desafortunadamente una relación totalmente asimétrica. Que Brasil establezca definitivamente relaciones con Venezuela, no de, pues, de agresiones ni de este tipo de cosas, me parecería también fundamental, porque Venezuela, con los recursos naturales que tiene, es decir, con la producción de petróleo que tiene, con la posición geopolítica que tiene, creo que tendría que ser un arma que pudiera armar, pues, como recuerdo aquellas palabras que en algún momento dijo Hugo Chávez sobre el ALCA, ¿se acuerdan ustedes, no? De la alianza que nombraban, cuando dijo ALCA, el al carajo, ¿no? Y que obviamente pues toda la cuestión que tiene que ver con el Mercosur, es decir, toda la integración que se buscaba, ojalá se pueda lograr y ojalá pues se quiten los pretextos, por ejemplo en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba, que a través de bloqueos pues Estados Unidos pues ha querido someter a los gobiernos que no le son afines y que ahora estamos viendo que en vez de bloqueos, pues parece ser que está sumándole también la cuestión que tiene que ver con los aranceles, ¿no? Y eso pues lo vimos recientemente que por un lado pues está elogiando muchísimo a la presidenta de México y por otro lado ya unos minutos más tarde pues ya vuelve a amenazar ahora que México no está cumpliendo el Tratado de Aguas y que entonces pues que si no cumplimos pues nos va a meter aranceles por ese lado. Ya, gracias, Héctor. Hay, he estado leyendo ahí algunas crónicas y perdón, que siga con el tema de la presencia de Sheinbaum en la CELAC. Vamos a ver un video aquí a un ladito de nosotros de la llegada de Sheinbaum ahí a Honduras, cuando baja del avión es recibida. Y en varias de las crónicas que estaba revisando es cómo le van siguiendo el paso desde que bajó del avión, cada uno de los detalles, claro que sigue llamando mucho la atención, porque además no solamente es en los medios de comunicación en Honduras, sino en varios países, estos detalles que iba teniendo Claudia Sheinbaum, y en este video cuando baja del avión y que empieza a caminar, ese que estamos viendo ahí, no sé quién es la mujer de saco blanco, pero que se queda atrás, ¿no? Se queda atrás cuando van caminando, y a un lado está el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y del otro lado está el hijo de Xiomara, que es
como el asesor. Y mire, la mujer que está atrás, Claudia voltea y le dice, hey, ¿por qué estás atrás? Pásate y le pide que se pase al frente, ¿no? Y ese tipo de como detalles, ¿no? Claro, el encuadre se queda ahí, ya se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, y pues ya está esta señora donde tiene que estar. Y no, no, pues no es un guardaespaldas, ¿no? Y los otros dos funcionarios, tanto el mexicano como el hondureño, pues ni pues la dejan atrás, simple y llanamente, y ese tipo de detalles. Y otro que también se comentó mucho es esta imagen del abrazo, cuando se da, ahorita pasó a saber la imagen cuando se están dando el abrazo Claudia Sheinbaum y Xiomara, y no es un abrazo diplomático, es decir, así, sino ahorita que veamos la imagen, otro de los detalles que decían era ah, esa, esa La relación afinidad, ¿no? de Sí, la Claudia, afinidad que hay. el brazo de Claudia es completamente abrazando a Xiomara Castro, Sí, que pues claro que gusta mucho porque pues son dos mujeres empoderadas y que además pues que ves una articulación y una fraternidad ahí importante y casi, pues todo lo que hizo o dijo Claudia, pues todo es realmente celebrado, observado a detalle por muchos medios de comunicación en distintas partes del mundo. Perdón, nada más quería añadir eso. sí. Como dice Jesús, pues a lo mejor suena frívolo o no, pero pues son como esos detallitos que también hay que ponerle atención. Y salvo que quieran comentar algo más, pues pasaríamos también al Sí, tema de los aranceles. sí, Sí, yo muy brevemente, nada más habrá que recordar que Claudia Sheinbaum dijo varias veces que no iba a ir a la CELAC, que iba a enviar un representante, que México sí iba a estar presente, pero que no iba a ir ella. Y como 2 o 3 días antes dijo, sí voy a ir, me convenció, tiene un poder de convencimiento muy grande, en fin, pero hablando de ella con mucho cariño, ¿no? Con mucho afecto, ¿no? Entonces, creo que ese abrazo corresponde, pues, seguramente a los diálogos que han tenido vía telefónica y a través de sus equipos de trabajo. Y qué bueno, a mí la verdad es que me da mucho gusto, insisto, ojalá que pues sea un eslabón muy importante en la integración de América Latina, que si fuéramos un bloque, pues a ver si Donald Trump se atrevería a hacernos ciertas cosas, ¿no? A ver, o quien estuviera ahí. Sí, muy importante, Héctor, esto que comentas tú ahorita, porque ya habíamos visto, ¿no? Una decisión y hay un cambio. Para mí hay un giro también que está habiendo. Ujú. Había optado la presidenta, pues, por frente a esta guerra arancelaria, ¿no? Esta negociación y esta forma de abordar con Donald Trump y con los Estados Unidos el tema de los aranceles que nos ha parecido muy importante. Pero ella ya como que se le preguntó en varias ocasiones, oiga, ¿usted va a ir a la reunión de los BRICS? No, voy a mandarle, ¿va a ir a la reunión de la CELAC? No, no, no. Y hay un giro, ¿no? Hay un giro y Ujú. que ella puede decir fue el poder de convencimiento de la presidenta Sí, de Honduras, Xiomara Castro, pero hay un giro ahí en términos de la decisión política y económica del gobierno de Claudia Sheinbaum y nos parece muy importante que en ese giro haga énfasis. Hoy en la mañana me parece que agrega nuevos elementos, ¿no? Es muy importante la integración latinoamericana frente a lo que estamos viviendo y pues esto de voltear a ver hacia el sur es sumamente estratégico sí. también para México. Y menciona una frase esta mañana en torno a la diversificación de los socios comerciales, que eso también me parece a mí pues un punto también de inflexión en este gobierno, Héctor. Así es que gracias que lo estás comentando. Y Jesús, nada más, sí, no, dos puntitos muy breves. Uno, cuando Frida dijo en Calvo, algún momento, ya no me tardo ni medio minuto, me tardo más en reclamarte que en decir. En algún momento dijo, estar fuera mediodía significa dejar de atender asuntos muy importantes aquí en el país, ¿no? Y eso yo creo que no debemos perderlo de vista. Y la otra, ojalá que en esta integración y en este digamos, abanico de socios comerciales que pudiera tener México, no se golpee a China desde nuestro país, porque me parece ser que ese sí sería un terrible error. A ver, gracias por el medio minuto. ya Dice, sí, brevemente, a dice ver, lee Frida el Calvo, comentario, lee perdón, el perdón, ahí comentario. nomás tantito, perdón. A ver, Frida Calvo dice, la mujer de saco blanco es nuestra subsecretaria Raquel Serur. Así que gracias, gracias Raquel.
Frida Calvo por la aclaración ahí. Ahora sí, adelante Jesús, perdón. Bueno, a ver, ella había dicho que no iba a ir a la CELAC, pero también, otra vez, una muestra de la habilidad política que está teniendo Claudia, y bueno, yo en lo personal no sé si es ella nada más o también parte de su equipo de trabajo, de su gabinete, del propio Juan Ramón de la Fuente, es que mientras más se van acrecentando los ataques de Donald Trump, ella fue cambiando, ¿no? Y entonces ahí es donde ve la necesidad de participar en la CELAC, de dar una muestra de fortalecimiento hacia el propio Donald Trump. Es una señal también que le está mandando. O sea, como países que siempre hemos sido del tercer mundo, en crecimiento, y siempre nos han pateado los norteamericanos, etcétera. Lo que te estoy dando ahorita es una muestra de que nos vamos a fortalecer, vamos a integrarnos, ¿no? Y ese es el mensaje que lleva. También por eso tiene que ver mucho el que haya aceptado. Yo creo que si no tuviéramos este tema de los aranceles, pues quizá no hubiese ido, pero la situación que estamos viviendo la obligaba, ¿no? A cambiar rápido esta situación de que mejor si voy, ¿no? Pero también pudo haber asumido la postura de otros presidentes, que como dice Trump, van y le dejan lo que, ¿no? Se me hace Perdón, terrible escuché unas esos dichos, mañanitas ¿no? ahí. Escuché Sí, unas sí, sí, mañanitas de de un repente se cumpleaños. filtraron esas mañanitas. No ¿Qué sé qué onda? ¿Quién pasó ahí en la cumpleaños? Sí, producción. Pero Perdón, bueno, Héctor, al final yo ya no les escuché. diremos, al final de la mesa ya les diremos de quién fue el diablito el día de ayer, pero yo creo que se le filtraron ahí a nuestro querido Asa. Ujú. Es- Perdona, perdón, adelante, querida Jesús. No escuché a Héctor. Bueno, ¿Qué pasó? no, 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 yo decía, Jesús, que en algún momento dado, qué bueno que dices eso, pero también la otra opción era haberse quedado calladita e irlo a buscar, como presume Donald Trump, que hay muchos presidentes que van y casi se le abrazan y que van y que le besan el trasero y que pues una vergüenza y además diplomáticamente burlarse así de las necesidades de países que están pues con mucho temor, bueno, con terror básicamente de la afectación que puedan tener sus economías, pues ahí lo podemos ver, ¿no? Podemos es situarnos cómo está como, el contexto internacional. como mandatario o mandataria, ¿cómo demonios puedes seguir ahí, ¿no? Pues, ¿cuál es el límite de la dignidad, ¿no? Cuando Ujú. un mandatario como Donald Trump se expresa así, y si tú eres uno de los países que está tocando la puerta para decir, oye, no, vamos a A negociar, negociar. ¿no? Y que además en esa forma, no solamente las expresiones vulgares y prosaicas de este personaje terrible que está en la Casa Blanca, sino que además hasta hace, y ahí está buscándome, señor, señor, por Sí, favor. sí. No, no, cabrón, sí, es para realmente que hubiera una articulación tremenda y lo manden a volar, a ver cuánto Ujú. tiempo aguantaría ahí en la Casa Blanca, porque pues ya en los propios Estados Unidos, pues ya la gente empieza a salir más y más a las protestas, ¿no? Y fíjate que hay un Sí. tema, Ernesto, muy importante que salió justamente ayer, ahora con el tema de los aranceles, cuando hace esta pausa de los 90 días, un día antes, donde él saca en su cuenta esta que él creó, que es un espejo de Twitter, eh, donde dice que es muy buen momento para comprar, ¿no? Se refería a acciones, se refería a la bolsa de valores y que al siguiente día iba a recuperarse un poco la bolsa en Estados Unidos. Lo menciono porque el comité de todo este tema financiero del Congreso de Estados Unidos está analizando, y está en manos de demócratas, está analizando si él no violentó las leyes, ¿no? Y no operó para que se comprara barato, ¿sí? Y entonces manipuló los mercados.
Entonces, esto es bien importante porque en Estados Unidos esa parte de la manipulación de los mercados es algo que siempre toman muchísimo en cuenta, y el hecho de que él haya intervenido es como decir, les estoy avisando que mañana van a subir. Ahorita están totalmente bajas las acciones, compren, ¿no? Y entonces a eso se le llama manipular. Y es sumamente grave en Estados Unidos, y ya le están analizando el caso en este comité para ver si le ponen una denuncia. Eso sí, podría llevar a que Donald Trump, no nada más las protestas que tiene en la calle, en su propio país, que están en contra de sus políticas económicas, sino también el propio Congreso, ¿no? Que está en contra en esta parte de la manipulación de los mercados. Sí, gracias, Jesús. Nada más ahí, Héctor, ya nos saltamos a este tema, vamos a ir hacia este tema de los aranceles. Nada más, únicamente comentar, y con eso yo cerraría y le daría la palabra para hablar de esto que está ocurriendo, esta pues guerra ya más explícita, más abierta, más fuerte entre Estados Unidos y China, ¿no? Que aquí China es realmente el objetivo que tiene Estados Unidos frente a la pérdida de hegemonía. Y bueno, nada más cerrar del otro tema que no me parece menor, esto que tú también comentaste, Héctor. Recordemos que en el primer borrador del Plan México, cuando ya lo expone la presidenta y los expone, me acuerdo, el secretario de Hacienda, el ex secretario de Hacienda, señalaron que una parte fundamental era la sustitución de importaciones, pero de Asia y en específico de China. Y había un discurso muy intenso en torno pues a hacer un bloque económico con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá, incluido México, para hacerle frente a China. Y ese discurso lo escuchamos desde el sexenio anterior, y la presidenta lo retomó, pero ahora ha dado un giro también, ¿no? Ahora me parece también que hay un cierto cambio, ya veremos hacia adelante. Y eso me parece pues muy, muy importante. Y lo que tú dices, Héctor, pues no volvernos una nación que se declare en contra abiertamente de China y que siga pensando en que puede hacer frente a esta nación haciendo bloque pues con los Estados Unidos, que ya estamos viendo cómo nos está tratando el resto del mundo. Pero nada más eso quería comentar, Héctor. Te doy la palabra a ti para que también hablemos de este tema que nos parece muy importante, que ya está poniendo aquí Jesús y que ya comentábamos al inicio, en torno, ¿no?, a esta posible manipulación de los mercados, a esta información privilegiada que pudo haber dado Donald Trump, y no solamente con esta expresión que dijo es hora de comprar, ¿no? Ahora es el momento, y que después vendrían unas horas después esta suspensión de los aranceles, sino la información privilegiada que le pudo haber pasado a las empresas de que iba a ser una pausa arancelaria de 90 días, y que entonces eso llevaría a la recuperación de los mercados y a una ganancia extraordinaria, Héctor, como la vimos. ¿Cuál es tu análisis y Sí, valoración? sí, efectivamente, Donald Perdón, Trump nada puede más haber. avisarles, perdón, Héctor, nada más avisar que nos quedan Sí, 4 minutos. Ah, sí, se fue sí. rapidísimo. Perdón, Sí. perdón, nos quedan 4 minutos. Luego no me dejan hablar y luego me dejan plantado de mirada crítica, ¿eh? No se me olvida que quedaron de ir el lunes y no fueron, ¿eh? ¿Mm? Ahí nomás se lo dejo. ¿En No, mira, serio? a ver, sí, Buenos en serio, días, sí, en Héctor, serio. ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Se te están yendo los 4 minutos. Bueno, bueno, ya está. A ver, estamos en una coyuntura muy, muy preocupante. A mí sí me preocupa y yo creo que el papel de Rusia aquí va a ser vital, ¿no? He oído que por un lado que China debe estar preocupado del acercamiento que tiene Rusia con Estados Unidos, sobre todo por la cuestión de que no le pusieron aranceles a los rusos, y por otro lado las aparentes negociaciones que hay de empresas rusas con estadounidenses para hacer justamente, pues ahora sí, la explotación de estas tierras raras llamadas así, allá en Ucrania e inclusive en territorio ruso. Este escalamiento que le está haciendo Donald Trump a China y que sí le dio el periodo de gracia al resto de los países, ahí sí fue prácticamente universal. Y las declaraciones de China, es decir, que no se van a dejar, pero para nada, y que van a seguir respondiendo, y que además aquí me parece que China tiene ganada la partida hacia Estados Unidos por muchas cuestiones, ¿no? Desde la tecnología hasta las cuestiones que tienen que ver de apertura comercial que ha tenido
China, tanto ahora sí que en los países asiáticos como en África, eso no se nos debe olvidar, y también aquí mismo en América Latina, que también ha abierto grandes espacios de comercio. Y además, en el caso de Europa, que también Estados Unidos los ha estado golpeando la Unión Europea, pues ahí hay un resquebrajamiento no solo económico, sino inclusive de posicionamientos en una Unión Europea que cada vez deja de ser menos unión y que pues obviamente los países en algún momento dado ya están pensando sálvese quien pueda y como pueda. Y vemos justamente ahora que estamos hablando, Pedro Sánchez está en China, está con Xi Jinping, a ver qué acuerdos hacen ahí, además de los que ya tiene España justamente con China. Está el caso de Inglaterra que va por otro lado, está el caso de la presidenta de la Unión Europea, que por un lado decía que no iban a implantar aranceles y luego que siempre sí que el 25%, pero que iban a tener un acuerdo común y que ella era la representante de la Unión Europea, cuando ya vimos que es la primera ministra de Italia la que va a venir la semana que entra a hablar con Donald Trump. En fin, estos escenarios que o pueden llevar a que China sea todavía más ganón, porque si Estados Unidos sigue golpeando a sus aliados y no aliados, China se ofrece como una muy buena opción justamente para comerciar con ellos. Y Estados Unidos, en ese sentido, me parece, además del endeudamiento que tiene y del foco rojo que les prendió la distorsión que hubo ahí con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con 10 años, pues ahí vino la debacle. Insisto, no se nos olvide que justo después de que hizo toda su parafernalia de insultar a los presidentes y de decir que gracias a él, como ningún otro presidente, estaban entrando $2 billones por día a Estados Unidos, después recula y dice que benévolamente, porque es muy buena onda, pues da una pausa de 90 días para que los presidentes de los países vayan a negociar con él, ¿no? Entonces aquí habrá que ver, insisto, el papel de Rusia y habrá que ver si el resto de países son lo suficientemente, pues, digamos, no timoratos para hacerle un poco de frente a Estados Unidos y acercarse en la medida de lo posible a China, que tampoco es la hermanita de la caridad, pero sí que puede ser por lo menos un proceso de contención y que Estados Unidos pues, no siga teniendo todo el aplastamiento, todo el imperialismo que no lo duden, en algún momento va a terminar y que justamente por eso está dando estas patadas de ahogado, pero que está llevando pues todos los aspectos económicos que estamos viendo en este momento. Ya, pues, También habría que ver si es cierto que parte de esta estrategia de Donald Trump del tema de los aranceles ha sido la de lograr mejores condiciones para renegociar su deuda. Se habla de que en junio tendría que estar renegociando su deuda y que si lo hace, y que pone en grave aprieto a la Fed con las tasas de interés, y que si lo hace a la baja, ¿no? Entonces, Y sale más barato. claro, le sale mucho más barato y que parte de la estrategia de él no es tanto pensando en el resto de los países de dominio, ¿no? Sino que es una estrategia sumamente arriesgada para beneficiar a la propia economía norteamericana a la hora de negociar. Si es así, pues estaremos hablando de una estrategia sumamente arriesgada porque lo único que está logrando es esta explosión de malestar a nivel mundial, ¿no? Evidentemente de falta de confianza. Cuando tú rompes la confianza de un presidente de un país, pues es sumamente difícil volver a recuperarla, ¿no? Y esa confianza es necesaria para cualquier tipo de negociación, llámese en materia energética, de salud, de lo que tú quieras, ¿no? Y entonces estaría poniendo a Estados Unidos en un serio problema. Entonces, es algo que pues solo los economistas, los que le entienden muy bien a estos números, estarían viendo si realmente esa es la estrategia, que no sé si se contradice con lo que el propio Trump comentó en una de sus intervenciones, creo que fue el día de ayer, que dijo que cuando él vio que se cayeron tanto las bolsas, es que eso también influyó en pausar otros 90 días. Lo dijo así muy brevemente. Realmente yo no sé si tiene que ver o no, porque bueno, ese hombre da muchas patadas de ahogado. Sí. ya. No, yo creo que Es no, Jesús está recordemos que, directo. perdón, sí, rapidísimo,
recuerden que mucho de las bolsas es especulación, Jesús, ¿sí? Ajá. Ahí estos manipulan para arriba, para abajo, según sus conveniencias, y obviamente, pues bajan para vender y compran según los intereses que tengan, ¿no? Y en eso la confianza, no en todos los casos, Jesús, porque yo creo que nosotros no le tenemos confianza a Estados Unidos, pero estamos en una dependencia de tal grado que con o sin desconfianza, pues ahí estamos, ¿no? Hasta que nos libremos de ese yugo, que esperemos pues sea muy pronto y esperemos que con mecanismos como la CELAC y otros organismos internacionales, pues efectivamente México pueda zafarse de este pues, sometimiento que nos tienen, pues nada más habría que ver cuántas intervenciones nos han hecho, ¿no? Tanto militares como no militares. Héctor Javier y Jesús Cervantes, muchísimas gracias. Y a Héctor le vamos a poner un No, violín. no, ¿cómo Sí, que ya nos vamos? perdón, ya nos escribimos que hoy sí que le íbamos a quitar 15 minutitos. Eso porque Pero ¿sabes al qué, doctor Hugo Ernesto? López-Gatell se le complicó hoy y por eso Hijo, vamos a entrar ahorita con él. Eh, Jesús, dime, el, dime. el tema de Claudia Sheinbaum con la senadora Chávez es sumamente importante porque Claudia dio un golpe de mano en plena conferencia mañanera diciéndoles, hey, lo que están haciendo está mal y ahora resulta que la presidenta del partido, el presidente del Consejo de Morena, también, ahora sí, sí, vamos a recurrir a la ética, vamos a cambiar, vamos a poner que no hagan campañas. O sea, lo que no hizo López Obrador, que fue perder al partido, creo que Claudia Sheinbaum hábilmente aprendió de ese error y está jalando ya, que ya era hora, que ponga un orden. Y yo sí creo que la presidenta de un país debe de tener muchísima presencia en las decisiones del partido del cual emana. Ya, pues, Así. muchísimas gracias, Héctor Javier. Muchísimas gracias. Aunque hoy Héctor estaba con mucho drama, hoy nos ha armado, pues ni modos. Ya le compraremos el violín. Gracias por la catarsis, ya hice No, catarsis no, ya. no, sí, este tema de Jesús se me hace que lo tenemos que retomar, Sí. ojalá y podamos retomarlo con ustedes también lo antes posible. Y lo otro, el lunes vamos a tener también un programa, bueno, un segmento con el doctor David Barkin hablando sobre este insider trading, que es de lo que se le está acusando ya al gobierno de Donald Trump, de esta información privilegiada a los mercados financieros. Pero bueno, ya lo Wow. estaremos abordando también. Excelente, Hasta excelente. luego, Un gracias. Les abrazo. te queremos mucho, Héctor. Gracias. Adiós, Héctor. Que Adiós, tengan adiós. muy buen día. Adiós, Besos. Héctor. Salud, salud. Yo no traigo la taza, pero traigo esta otra. Salud, salud. Que está Dale. muy bonita. Bye, bye. Gracias.